o con el dinero que tenemos en caja. Hoy no tenemos dinero en caja. Y si declaramos la moratoria, nadie nos va a prestar un quinto. En 2 meses no hay maíz en México. Y el pueblo de México no tendrá tortillas, que es su alimento fundamental. México comenzó a negociar con el fondo para poder continuar pagando su deuda con la banca internacional. El organismo le otorgó nuevos créditos a la nación, pero a cambio impuso una larga serie de condiciones. Desde ese momento, la injerencia del fondo en la economía mexicana se iba a acentuar profundamente. El presidente de la Madrid fue el primero en abrir unilateralmente la economía de México al mundo, sin contrapesos, sin mecanismos de protección, sin previos estudios de impacto. Simplemente de la noche a la mañana abrió la economía de México al mundo. Naturalmente la economía mexicana fue inundada por otros intereses. Entonces, al abrir la economía, el presidente de la Madrid empezó a deshacerse de las paraestatales, a venderlas a amigos, a cofrades, a grupos de poder del sector privado, inclusive del sector político, y ocurrió inclusive un fenómeno terrible. Yo, presidente, te decía, te vendo esta paraestatal y no tienes dinero para pagármela, yo te presto el dinero. Naturalmente hay muchas paraestatales que se compraron en esas condiciones y el Estado mexicano nunca recibió nada. Pero el tesoro mexicano, más valorado por el poder económico internacional, era su petróleo, explotado por la compañía estatal Pemex. Hay un momento en el que estamos analizando que no teníamos dinero, que andábamos pidiendo prestado. Voy a Washington y me entrevisto con el secretario del Tesoro, que era James Baker. Y me plantea el señor Baker, ¿por qué no vende usted Pemex? Entonces me quedo callado. Pemex pues, es la industria petrolera, que en México es no solo la industria petrolera, sino es un símbolo nacional. Y después de un minuto, digo, de acuerdo, vendemos Pemex. Y no queremos dinero por Pemex. Lo que quiero es que a partir de que firmemos el contrato, el águila americana, en todos los documentos, en todos los símbolos, va a aparecer sin el ala derecha. Entonces me volteó a ver y me dijo, entiendo, no se volvió a tocar el tema. A mediados de los 80, luego de los acuerdos con los organismos internacionales y los bancos acreedores, la economía mexicana había logrado cierta estabilidad. Pero un año más tarde, una nueva baja en el precio del petróleo golpeó aún más a la economía mexicana. Y esto, pues, nos provocó un agujero enorme en el manejo de la economía. Y ahí entramos en posiciones diferentes, contrapuestas. El secretario de Hacienda, que era yo, con el secretario de Programación y Presupuesto, que era Carlos Salinas de Gortari. El licenciado Salinas sostuvo la tesis de que habíamos recortado ya demasiado el gasto, que no se podía hacer eso y que deberíamos compensar el hueco, el impacto de la caída en el precio del petróleo con endeudamiento externo. El presidente Miguel de la Madrid se inclinó por la propuesta de Salinas de Gortari y Silva Herzog presentó su renuncia. Era el comienzo de un vertiginoso ascenso. Pero yo siento que Salinas, como miembro de ese gabinete del presidente de la Madrid, ya estaba pensando en la integración de la economía de México a la de Estados Unidos. No obstante que no era ni siquiera candidato a la presidencia, pero sus aspiraciones a la presidencia eran notorias. Poco tiempo después, Salinas de Gortari iba a alcanzar la presidencia de la nación, lugar desde donde iba a profundizar la integración de México a la economía norteamericana. Para gran parte de la sociedad mexicana, Salinas será el mayor defensor de los intereses del capital financiero internacional. Algunas opiniones sostienen que si existió un plan para dominar a México, este había encontrado a su mejor aliado. En 1982, México declara que no puede pagar su deuda externa.
La banca internacional recurre al Fondo Monetario para que interceda ante el gobierno de México. El organismo negocia la deuda con el país latinoamericano a cambio de una severa política de ajuste que incluía la devaluación de la moneda, la apertura de la economía y la privatización de las empresas estatales. Lentamente, el fondo comenzó a profundizar su intervención en la política económica de la nación. En 1988, asumirá el presidente Carlos Salinas de Gortari. Para algunos, será este político quien estrechará aún más los lazos con el poder financiero internacional. En 1988 se celebraron elecciones presidenciales en México. El PRI, el partido político que no había dejado el poder desde 1929, presentaba como candidato a Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Salinas tenía buena prensa en el exterior, no en México. En México, durante su campaña electoral, pues se publicaban más notas favorables a Salinas en el New York Times o The Washington Post o en el Wall Street Journal que en la gran prensa mexicana. Lo que se publicaba favorable de Salinas en la gran prensa mexicana eran inserciones pagadas, era espacio pagado. Quizás Carlos Salinas había logrado entusiasmar al extranjero por todo el ofrecimiento que había dado en materia económica, y me refiero sobre todo a la apertura de las fronteras. La sociedad mexicana estaba dividida y por primera vez el PRI se encontró con una fuerte oposición guiada por el líder político Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente, en unas cuestionadas elecciones, Carlos Salinas de Gortari se convirtió en el nuevo presidente de México. Para gran parte de los mexicanos, no había dudas. El candidato del PRI había triunfado por medio del fraude. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Es un fraude colosal, sin precedentes. Realmente el aparato del PRI, que no sirve ya para ganar votos, sí sirve para robarlos. Es un hito en la historia de México que el entonces secretario de Gobernación, que en otros países tiene el rango de ministro, dio la orden de desconectar todo el sistema de cómputo de votos. Aquí coloquialmente nos referimos a ese episodio como la caída del sistema. Carlos Salinas de Gortari asumía el poder en México. Mientras tanto, en Estados Unidos se redactaba el Consenso de Washington, una serie de políticas económicas que iban a regir los destinos de Latinoamérica durante la década del 90. El Tesoro norteamericano define una política y el FMI, el Banco Mundial, aplica esa política. Eso se llama el Consenso de Washington. En el Consenso de Washington quedaban plasmadas todas las medidas económicas que el Fondo Monetario Internacional había comenzado a imponer a los países del continente tras la crisis de la deuda de 1982. El supuesto plan para controlar a América Latina había escrito su carta orgánica. Cuando apareció la crisis de la deuda, muy rápidamente, el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto. Esto apareció a mediados de la década del 80, un secretario del Tesoro, Baker, empezó a plantear, vamos a darle apoyo a la refinanciación de la deuda contra reformas estructurales. Siguió durante varios años con esto y terminó en los años 90 en que se escribió esto que se llamó el Consenso de Washington. Por la misma época, el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, decidió intervenir activamente en la reestructuración de las deudas latinoamericanas. Y para ello diseñó un plan que prometía ser la solución definitiva al problema del endeudamiento. El Plan Brady. México fue el primer país de la región en adoptarlo. Los invito, compatriotas, a que ahora entonemos juntos, de pie y con orgullo, nuestro himno nacional. Salinas, en una secuencia deslumbrante, desde el punto de vista del humor involuntario, se dirige a la nación y les dice,
mexicanos, el día de hoy se ha firmado un compromiso que cancela el espanto de la deuda externa y la quita sobre nuestros hombros y sobre los hombros de nuestros hijos. Yo les pido que delante de su aparato de televisión canten el himno nacional para celebrar esta victoria. Y yo durante un tiempo, cada vez que veía un aparato de televisión, cantaba el himno nacional. Había quedado tan sujeto a ese llamado. Y lo que pasa es que la deuda ha seguido creciendo infinitamente, que no cancelaron nada como habían prometido, y que esto es interminable. Fiel al consenso de Washington, Carlos Salinas de Gortari profundizó el proceso de reformas económicas que había comenzado su antecesor, Miguel de la Madrid. Durante esta etapa, el gobierno mexicano traspasó la mayoría de las empresas estatales a manos privadas, instrumentando una serie de privatizaciones que algunos consideran irregulares. La privatización no se dio de manera transparente, se privatizó generalmente a amigos, a conocidos, a empresarios amistosos al régimen y con muy poca transparencia en el proceso. Los medios de comunicación, los electrónicos y algunos escritos, recibían los favores del gobierno y por consecuencia aplaudían estas medidas y aplaudían también y repetían toda esa doctrina neoliberal. Y también los precios en los cuales se vendieron algunas de las principales empresas paraestatales, particularmente Teléfonos de México y las aerolíneas y algunos de los bancos, según ha habido varios análisis, han sido muy por debajo del precio real de mercado de ellas. En 1993, continuando con los lineamientos del consenso de Washington y luego de haber reformado la Constitución Nacional, Carlos Salinas de Gortari concretó su plan más ambicioso y firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Compatriotas, con la ratificación el día de hoy del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se da un paso más hacia la creación entre países soberanos del mercado de libre intercambio más grande del mundo. A partir de entonces, México terminó de abrir sus fronteras a la economía más poderosa del mundo, poniendo en serio riesgo a los productores y empresarios nacionales. Y muchos empresarios que antes eran industriales dicen, bueno, mejor me dedico a vender bienes y servicios estadounidenses aquí. Eso no crea empleos, no es productivo. El Tratado de Libre Comercio ha desmantelado nuestra planta productiva nacional y ha golpeado severamente a nuestro sector agropecuario, al grado de que tenemos hoy más de 60 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y alrededor de 23 millones en extrema pobreza. Salinas negoció ese tratado en condiciones tan desfavorables que los acuerdos violaban los artículos, varios artículos de la Constitución, por lo menos 36 de los que yo recuerdo. Y para que no existiera esa inconstitucionalidad, por un lado, promovió reformas a la Constitución para adaptarla a los nuevos términos del Tratado de Libre Comercio. Mi impresión, sobre todo con el paso del tiempo, es que fue parte del gran operativo político, de la gran operación política de consolidación y mantenimiento en el poder de Carlos Salinas de Gortari y de su grupo. Salinas consigue que se firme el Tratado de Libre Comercio, que es su gran triunfo. Vive una serie de triunfos sucesivos, es reconocido en Estados Unidos y en Europa, se le llama el matador de gigantes, se le cree en sus propósitos de renovación, se piensa incluso que hay en él un aliento democrático. Es uno de los engaños más fantásticos de que he tenido noticia. Salinas de Gortari cosechaba elogios dentro y fuera de su país, pero la alegría le iba a durar poco. El
1 de enero de 1994, el mismo día en que entraba en vigencia el tratado, un grupo de rebeldes armados hizo su presentación pública al tomar el poblado de San Cristóbal de las Casas, en la zona de Chiapas,